Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 119. Sorpresa. Un mes y medio pasó volando para Nero. Sus días seguían un ritmo intenso pero constante. Leer, meditar, asistir a clases, volver a leer, meditar un poco más, entrenar con Muizen, probar aplicaciones mágicas y, finalmente, caer en el sueño. Cada momento se sintió lleno de propósito. Absorbió todo lo que pudo de la vasta biblioteca de Mahouto Koro, cruzando las antiguas artes mágicas orientales con su conocimiento occidental, buscando nuevas sinergias y aplicaciones ocultas. La presión del principio del vacío todavía se cernía sobre él como una sombra omnipresente, pero se negó a dejar que consumiera su atención. En cambio, dejó que su sed de conocimiento ahogara la ansiedad. Habían pasado poco más de 2 meses desde su llegada a Japón y, a pesar del riguroso programa, realmente se estaba divirtiendo. Cada día traía nuevos descubrimientos, e incluso las agotadoras sesiones de entrenamiento con Muizen se habían convertido en algo que esperaba con ilusión. Esta noche, viernes, no fue diferente. Nero acababa de terminar otra inmersión profunda en un libro que detallaba la historia de las antiguas técnicas de barrera japonesas y se dirigía de regreso a la casa de Muizen. Los pasillos de Mahouto Koro estaban serenos a esa hora. El suave resplandor de las linternas encantadas proyectaba sombras largas y silenciosas. Al principio era sutil, una tensión leve, casi imperceptible, pero con cada paso la sensación se hacía más fuerte. Sin embargo, mientras caminaba, algo cambió en el aire a su alrededor. No era una amenaza directa, sino más bien una anomalía, una inconsistencia en el mundo que lo rodeaba. Sus sentidos se agudizaron al instante. Sin dudarlo, activó sus ojos de cuervo. En el momento en que lo hizo, el mundo que lo rodeaba adquirió una nueva profundidad. Pequeñas perturbaciones en el aire, débiles rastros de magia redirigida y sutiles ilusiones tejían una delicada red a su alrededor. Ahora lo veía con claridad. Las distorsiones eran intencionales, colocadas con cuidado. Una prueba. Una sonrisa cómplice se dibujó en sus labios mientras recomponía el conjunto. Mio y Ayaka. Él no dejó ver que lo había notado. En cambio, siguió caminando con naturalidad, lo que les permitió creer que no estaba consciente. Si se habían tomado la molestia de preparar esto, bien podría participar y ver qué tipo de desafío habían ideado para él. La primera capa era una ilusión, un simple hechizo de distracción que alteraba sutilmente la disposición del pasillo, intentando desviarlo. Un truco inteligente, pero que se puede desentrañar fácilmente gracias a su percepción mejorada. Nero ajustó ligeramente su rumbo, caminando a través de la ilusión como si no existiera. Luego vino un sello de presión, diseñado para imitar el peso de una fuerza gravitacional aumentada. El mago promedio habría disminuido la velocidad, luchando por avanzar. Nero, sin embargo, dejó que su magia de barrera absorbiera y dispersara la fuerza, manteniendo su ritmo como si nada hubiera cambiado. Finalmente, cuando se acercaba al patio, sintió un hechizo vinculante que se activaría en el momento en que cruzara un umbral particular. Fue una trampa bien colocada, destinada a atrapar a alguien que había pasado por las etapas anteriores sin precaución. En lugar de activarlo, Nero extendió su propia magia, tejiendo su energía delicadamente alrededor del núcleo del amuleto. Con un ligero pulso de intención, interrumpió el hechizo, desmantelándolo antes de dar un paso adelante. Se hizo el silencio. Entonces, desde las sombras, Mio y Ayaka salieron, sus expresiones eran una mezcla de frustración y admiración reticente. Mio exhaló bruscamente, cruzándose de brazos. ¿Cuándo te diste cuenta? Nero sonrió con suficiencia. ¿Quieres la verdad o una respuesta cómoda? Mio entrecerró los ojos. Claro que sí. Desde el principio, dijo sin dudarlo. Ayaka frunció el ceño, pero los ojos de Mio brillaron de curiosidad. ¿Cómo? Nerón hizo un gesto hacia ellos. Primero, el hechizo de ilusión era demasiado limpio. Los pasillos no se mueven sin motivo, y me di cuenta de que algo andaba mal cuando vi una discrepancia en la iluminación. En segundo lugar, el sello de presión, no lo sentí directamente, pero noté cómo el aire en esa sección del corredor era más denso, lo que significa que algo estaba influyendo activamente en el movimiento. En tercer lugar, el amuleto de atadura estaba colocado justo en el lugar adecuado para que alguien se precipitara descuidadamente tras superar los 2 primeros obstáculos. Una trampa clásica. Astuta, pero predecible. Mio suspiró, negando con la cabeza. Entre lo que vi en clase y esto, no tengo más remedio que admitirlo.
Estás más que cualificado para aprender de Mui Zen. Nero rió entre dientes. De todas formas, no es que necesitara tu aprobación. Ella lo fulminó con la mirada, pero luego se suavizó. Sí, sí. Pero gracias por complacernos, Nero. Fue divertido, no te preocupes por eso, dijo Nero con una reverencia de caballero. Sin embargo, Ayaka todavía no parecía satisfecha. Dio un paso adelante con la mirada fija. Todavía no estoy convencida. Una prueba como esta no demuestra nada sobre tu capacidad de combate. Nero arqueó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y qué? Se detuvo a unos pasos de distancia, con la mirada fija en Nero. Un duelo. Mio se giró hacia su prima, sobresaltada. Ayaka, no, la interrumpió Ayaka. No puedo confiar en la palabra de nadie. Necesito verlo con mis propios ojos. Nerón la consideró por un momento. A diferencia de Mio, que había llegado a su conclusión a través de la observación, Ayaka era del tipo que necesitaba experiencia directa para creer en la habilidad de alguien. Qué tonto, pensó Nerón, aunque no protestó. Esta vez no le importó seguir el juego. Le serviría como oportunidad para medir hasta dónde había llegado en la aplicación oriental de la magia. De acuerdo, dijo, encogiéndose de hombros. ¿Cuándo y dónde? El domingo. Usaremos el campo de entrenamiento del tío Mui Zen. Ayaka asintió con firmeza antes de girar sobre sus talones y alejarse. Por mí está bien. Mio volvió a exhalar, frotándose las sienes. Es testaruda. Tú también, señaló Nero. Ella se burló, pero no lo negó. Vámonos. Ya se nos hace tarde para volver. ¿Volverás conmigo? Preguntó Nerón. Necesito explicarles la situación a mis tíos, dijo Mio. Mientras tanto, en el campus, mientras caminaban a través de la puerta Tori que conducía a la casa de Mui Zen, Nero no pudo evitar sonreír. Mira, incluso vuelven juntos a casa, maldito seas Nero Ravenclaw. ¿Cómo pudiste conquistar a Mio-san? Añadió un estudiante de tercer año, mientras lloraba. Los chismes sobre ellos solo se propagarían más salvajemente. Capítulo 120. Cartas. Cuando regresaron a casa, Nero y Mio encontraron a Mui Zen sentados cómodamente en el sofá, bebiendo té en perfecta tranquilidad. El ambiente en la habitación era relajado, casi perezoso, como si el tiempo mismo fluyera más lento dentro de esas paredes. Nero les echó un vistazo y levantó una ceja. ¿De verdad son ustedes los únicos magos de rango leyenda en Japón? ¿No tienes demasiado tiempo libre? Preguntó, con una voz mitad burlona y mitad curiosa. Zen casi se atragantó con el té y se volvió hacia Nero con el rostro contorsionado por una indignación exagerada. Oh, oye. ¿Qué clase de falta de respeto es esa, mocoso? ¿Tienes idea de lo duro que trabajamos? Arriesgamos nuestras vidas por este país. Se agarró el pecho dramáticamente, como herido por las palabras de Nerón. Esto es una calumnia. Una calumnia absoluta. Mu, siempre sereno, abrió los ojos apenas un poco y su mirada tranquila se posó en Nero. La responsabilidad de un mago de rango leyenda no se trata solo de la batalla constante. Se trata de estar siempre preparado, de mantener la mente y el cuerpo en óptimas condiciones. La preparación es un estado del ser. No podemos permitirnos nada menos que óptimo. Nerón tarareó divertido. En otras palabras, ¿me estás diciendo que ser perezoso es parte de tu trabajo? Zen casi escupió el té otra vez. Pequeño. Nero se había acercado lo suficiente a Zen y Mu durante los últimos meses como para permitirse burlarse de ellos un poco. Mu solo suspiró. Cree lo que quieras. Los ojos de Zen brillaron con picardía mientras su mirada se dirigía hacia Mio. Olvídalo, ¿qué haces aquí con Nero, Mio? ¿Estáis realmente saliendo como dicen los rumores? Mu levantó sutilmente una ceja, mostrando finalmente un poco de interés. El rostro de Mio, habitualmente tan sereno, se sonrojó inmediatamente y su habitual comportamiento tranquilo se quebró. ¿Qué? Para nada. ¿Dónde demonios has oído eso? Espetó, alzando un poco más la voz de lo previsto. Esos rumores son ridículos. Zen se recostó, sonriendo. Bueno, siempre estás cerca de él, y ahora regresas con cara seria. No pinta bien, Mio. Mio se puso ligeramente rígido. Un segundo después, frunció el ceño y espetó. ¿No fueron ustedes quienes me pidieron que cuidara de él en primer lugar? Su voz tenía un tono mordaz poco habitual y, por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente irritada. Zen parpadeó antes de estallar en carcajadas. ¡Ay, ay! La reina de hielo sí que muestra emociones. No es nada de eso. Resopló, cruzándose de brazos antes de suspirar. Vine aquí hoy porque le pusimos a prueba a Nero.
Ayaka y yo le tendimos una trampa para comprobar si realmente estaba calificado para entrenar con ustedes dos. Acepté los resultados, pero Ayaka, no. Retó a Nero a un duelo este domingo. Zen estalló en carcajadas y se dio una palmada en la rodilla. Ja. Esa chica es tan predecible. Te juro que a veces prefiere pelear que respirar. Mu, sin embargo, volvió la mirada hacia Nero. ¿Y qué planeas hacer? Nero sonrió levemente. Acepté, por supuesto. Será una buena manera de evaluar mi progreso. Zen sonrió ampliamente. Ay, esto cada vez está mejor. Mu tomó un sorbo de té antes de hablar, con la voz firme como siempre. No subestimes a Ayaka. Puede que sea impulsiva, pero incluso siendo una estudiante de sexto año, ya supera el nivel de una estudiante de séptimo año a punto de graduarse. La expresión de Nero permaneció imperturbable. En cambio, sonrió con suficiencia. Mejor aún. Si es tan fuerte, esta será una excelente manera de medir mi progreso con la magia oriental. Zen rió aún más fuerte. Bien. Tienes agallas, chico. Esto va a ser divertido. Los días transcurrieron rápidamente, repletos de riguroso entrenamiento. Zen y Mu observaron cómo Nero perfeccionaba sus técnicas, obligándolo a superar sus límites. El cambio del lanzamiento de hechizos occidentales a las metodologías orientales fue un desafío, pero Nerón se encontró adaptándose a un ritmo alarmante. El sábado, víspera del duelo, Nerón estaba sentado en la terraza, mientras el aire fresco de la tarde lo envolvía como una promesa silenciosa. Mio observaba en silencio cuando ella venía de visita. Su cuerpo estaba dolorido pero lleno de energía, vibrando con la anticipación de la pelea. Miró hacia el cielo nocturno, con la mente perdida en sus pensamientos, cuando de repente un búho se abalanzó sobre él. Sin dudarlo, extendió la mano y el pájaro dejó caer con gracia una carta en sus manos antes de volar. Zen gimió con fuerza, frotándose las sienes. Otra no. Es la tercera maldita lechuza del día. Lo juro, ¿por qué los británicos no pueden usar Shikigami como la gente civilizada? Nero rió entre dientes, dando vueltas en sus manos la carta sellada. La familiar insignia de cera hizo que su corazón se conmoviera. Mio arqueó una ceja. ¿De quién es? Mis tres queridos amigos, dijo Nero con una sonrisa cariñosa. Les envió una carta la semana pasada. Esta debe ser su respuesta. A este ritmo, podríamos despertar y encontrarnos con todo un parlamento de búhos sentados en el tejado. Zen resopló. Espero que no envíen otro mañana. Nero sonrió pero no rompió el sello inmediatamente. En lugar de eso, colocó la carta a su lado, dejando que la anticipación persistiera. Sus pensamientos se dirigieron a Ember, Lilith y Alaric. Incluso en un lugar tan distante y diferente como Mao Tokoro, el vínculo que compartían seguía siendo tan fuerte como siempre. Ayaka va a atacarte con todo lo que tiene. Espero que estés listo, dijo Mio. Nero sonrió, estirando los brazos. No lo cambiaría por nada del mundo. Añadió con una sonrisa traviesa, pero dime Mio, ¿a quién vas a animar? Mio, que acababa de tomar un sorbo de té, se atragantó ligeramente y tosió mientras dejaba rápidamente su taza. ¿Qué clase de pregunta es esa? Balbuceó ella, y su habitual comportamiento sereno se quebró. No, quiero decir, no es como si yo, Zen, que había estado observando en silencio, se animó de inmediato y una sonrisa traviesa se extendió por su rostro. ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? La inquebrantable Mio, nerviosa. Es una imagen cada vez más común. Mio le lanzó una mirada fulminante, intentando recuperar la compostura. No estoy nervioso. Es solo una pregunta estúpida. Zen se recostó con una sonrisa burlona. Claro, claro. Estás meditando profundamente sobre tu respuesta, ¿eh? Todos sabemos que estás comprometido. Quizás incluso estés apoyando al querido Nero. Mio se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Solo me interesa una buena pelea, nada más. No tomo partido. Zen rió entre dientes, visiblemente disfrutando. Claro. Ignorando el intercambio lúdico entre Zen y Mio, Nero abrió con cuidado la primera carta y la desdobló. Su anticipación creció a medida que sus ojos recorrieron la escritura familiar y pronto, una sonrisa se abrió camino en sus labios. Capítulo 121. Brasas de lejos. Nero decidió comenzar leyendo la carta de Ember. Ya podía imaginar su letra. Audaz, segura, con un tono impaciente, como si la propia tinta hubiera sido forzada a escribir sobre el pergamino con la prisa. Rompió el sello y desdobló la carta. Sus ojos recorrieron inmediatamente las primeras líneas. Oye, Nero.
Pensé que ya era hora de escribirte una carta como es debido, ya que, conociéndote, probablemente estés haciendo alguna locura. En fin, sorpresa. Yo también decidí estudiar en el extranjero. Seguro que no lo esperabas. No intentes negarlo, ya te conozco demasiado bien. Les escribo desde Coldup Storage y les cuento que este lugar es algo fuera de lo común. ¿Crees que Hogwarts es una locura? Prueba con un colegio donde los alumnos creen que montar osos es un deporte de verdad. No es broma, es mi primer día aquí y veo a algunos estudiantes de primer año lunáticos lanzándose hechizos de levitación solo para poder luchar con un oso en el aire. Pensé que los Gryffindors eran imprudentes, pero estos tipos hacen que los Gryffindors parezcan eruditos en una biblioteca. De todos modos, ha sido un gran cambio. La magia aquí se siente diferente. No me refiero solo a los hechizos, sino a cómo la gente trata la magia. En Hogwarts todo se trata de varitas y encantamientos, ¿verdad? Aquí, transforman la magia en objetos. Y, a cambio, esos objetos responden. Sabía que este lugar era famoso por su herrería mágica, pero no me di cuenta de lo profundamente arraigado que está en su cultura. Canalizan la magia, cambian con ella e incluso evolucionan junto con el lanzador. Nero sonrió con suficiencia. Casi podía oír la voz de Ember, rebosante de emoción, como si hubiera escrito la carta en un instante. Continuó leyendo. Me atrajo la idea de aprender herrería mágica casi de inmediato. Al parecer no creen que los extranjeros deban aprender su oficio tan fácilmente. Me encantaría, hay fuego, explosiones y ancianos muy enojados gritándome en ruso. ¿Adivina qué? Les demostré que estaban equivocados. Comienzan por hacernos sintonizar con el metal antes siquiera de pensar en encantar algo. Al principio pensé que era una tontería, pero luego lo sentí, el pulso, la resonancia. La magia en el metal no solo se impregna, nace. Si no escuchas el material, te rechaza. La primera vez que intenté forjar una espada encantada con ellos, se quebró justo por la mitad. El herrero que me supervisaba gruñó y me lanzó otro trozo de metal a la cabeza. Me cae bien. Lo mejor de todo, las armas encantadas aquí no solo están encantadas, sino que están vivas. Coldup Storage se especializa en encantamientos vivientes, armas y herramientas que no solo obedecen, sino que evolucionan según la intención de su portador. Cuanto más fuerte sea el vínculo entre el mago y su arma, más poderoso se vuelve. Conseguí una vieja daga que alguien abandonó en los archivos. Estaba medio oxidado, pero sentí algo en él. Después de trabajar en ello durante una semana, reforjándolo y alimentándolo con magia, empezó a vibrar en mis manos. ¿Y entonces? Cambió. Los ojos de Nero brillaron de intriga. Había leído sobre artefactos mágicos con consciencia, pero la idea de forjar un arma que pudiera crecer y adaptarse a su usuario era algo completamente distinto. La hoja se extendió y el agarre se ajustó para adaptarse mejor a mi mano, como si me respondiera. No puedo esperar para empezar a aplicar su técnica con mi Forgeart. Hablando de armas, mencioné la transmutación de combate. Es una locura. La idea es que un arma no tenga que mantener la misma forma. ¿Necesitas alcance? Extiéndela como una lanza. ¿Necesitas defensa? Conviértela en un escudo. Lo mejor, todo se reduce a la intención, sin necesidad de hechizos ni amuletos complicados. Aún me cuesta. Mi espada reacciona, pero el cambio aún no es suave. Si estás en sintonía con tu arma, ésta sabrá lo que necesitas en una pelea. Los estudiantes rusos lo hacen parecer algo sencillo, como lanzar una moneda al aire. Una niña convirtió un cuchillo arrojadizo en un hacha de guerra en el aire, incluso antes de que alcanzara el objetivo. Ah, ¿y la sobrecarga rúnica? Es tan peligrosa como parece. Si logro esto, juro que seré imparable. Tomas el encantamiento de un arma y lo llevas más allá de sus límites, inundándolo con magia para obtener una breve explosión de poder ridículo. La desventaja: podría explotarte en las manos si lo haces mal. Naturalmente, lo intenté de inmediato. Naturalmente, hice un agujero en el campo de entrenamiento. Nero rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Los instructores no estaban contentos. Ya podía imaginarse a Ember parada en medio de un cráter humeante, cubierta de hollín, sonriendo como una loca mientras un grupo de magos rusos le gritaban. Probablemente te estarás preguntando si hice algún amigo. Bueno, más o menos. La cosa es que Coldup Storage es diferente a Hogwarts. En cambio, existe una jerarquía tácita y los más fuertes se ganan su lugar. No hay casas como Gryffindor o Ravenclaw. En mi primer día, un idiota de sexto año intentó burlarse de mí, pensando que yo era simplemente un extranjero débil.
En resumen, sigue en la enfermería. Resulta que respetan la fuerza más que a nada, así que ya tengo una reputación. Algunas personas me evitan, otras quieren ponerme a prueba. Es agotador, pero al menos ya nadie me subestima. Pero hay un chico, Víctor Ivanov. Me ha estado observando como un halcón desde que llegué. El mejor estudiante de herrería mágica, se rumorea que será el próximo gran encantador de Rusia, y escucha esto, me odia. Creo que me ve como un forastero que arruina sus tradiciones sagradas. Planeo demostrarle que se equivoca. La sonrisa de Nero se ensanchó. Enver nunca hacía las cosas fáciles. Si alguien se interponía en su camino, lo derribaba o lo quemaba. Ya basta de mí, ¿qué diablos estás haciendo? Nunca haces las cosas con normalidad, así que supongo que estás entrenando con algún maestro loco o te estás involucrando en algo ridículo. Tu carta era demasiado normal para ser la historia completa. Cuéntamelo todo. Además, si no respondes, iré a Japón y arrastraré tu lamentable trasero a Rusia para un combate de entrenamiento. Mantente vivo, nerd. Ascuanero dobló la carta con una sonrisa aún dibujada en sus labios. Ella realmente no cambia, murmuró. Mío, que lo observaba leer en silencio, arqueó una ceja al leer la parte inferior de la carta. Enver. Él asintió, mirándola. Sí. Es mi amiga, está en Koldupstorets, en Rusia, aprendiendo herrería mágica. Los ojos de Mío se abrieron un poco. ¿Ella también dejó Hogwarts? Eso parece. Nero golpeó la carta contra su palma. Y por lo que parece, ya está causando sensación por allí. Mío rió entre dientes. Si tu amiga se parece en algo a ti, no me sorprende en absoluto. Nero se reclinó y miró hacia el techo. La idea de que Enver entrenara en una parte diferente del mundo lo inquietaba, pero también lo hacía feliz. Ella estaba creciendo, como él. Extendió la mano para tomar la siguiente carta. Capítulo 122. Susurros de lo salvaje. A diferencia de la inclinación agresiva y la energía caótica de Enver, la escritura de Alaric era suave, fluida y paciente, como si cada trazo de tinta tuviera un significado deliberado. No había ningún floreo innecesario, ningún movimiento desperdiciado, solo una confianza tranquila en cada letra. Desplegó el pergamino y comenzó a leer. Hermano, espero que esta carta te llegue con buena salud y con la mente clara. Sé que las cosas han sido difíciles para ti últimamente, especialmente con el principio del vacío pesando sobre tus hombros. Tu última carta, gracias por ello, por cierto, me ayudó a entender un poco más a qué te enfrentas. Siempre lo haces, no pretendo saberlo en profundidad, pero sí sé esto. Lo descubrirás. Supongo que es hora de compartir mis propias noticias. Al igual que tú, yo también dejé Hogwarts. Te escribo desde Wagadou. Las cejas de Nero se levantaron ligeramente. Entonces Alaric decidió estudiar también en el extranjero. Tenía sentido, la atracción de la magia de la naturaleza siempre había sido fuerte en él. Si Hogwarts había sido una fortaleza estructurada de conocimiento, entonces Wagadou era algo más primario, antiguo e indómito. Él continuó leyendo. Wagadou es verdaderamente un lugar mágico único. No está situado sobre una montaña como Hogwarts, ni se deja llevar por las olas como Castelo Bruxo. Más bien, surge de la tierra misma, como si la tierra hubiera decidido soportar esta escuela sobre sus espaldas. El aire está cargado de magia. Lo primero que nos enseñan es esto. La magia no se fuerza. La magia respira. En lugar de eso, invocan la magia, la moldean con fuerza de voluntad y la dejan fluir. Los magos aquí no confían en las varitas como lo hacemos en Europa. Es una experiencia humillante, realmente. En Hogwarts, pensé que era experto en magia sin varita, pero aquí es el estándar. Imagina lanzar un hechizo moviendo el mundo que te rodea. Nerón ya podía imaginar a Alaric de pie bajo el cielo abierto, con los brazos extendidos, sintiendo el viento antes de ordenarle. Nos enseñan Dream Walking, el arte de adentrarnos en el subconsciente de los demás. Estoy aprendiendo, aunque sea lentamente. También hay algo que nunca esperé. Es caminar entre mundos, navegar por los paisajes de la mente, del alma. No es legilimancia ni tampoco es simplemente soñar. Mi primer intento, caí en mis propios sueños. Los instructores se rieron y me dijeron que la mente debe estar estable antes de poder pasar a otra cosa. Hablan de los sueños como ríos, algunos tranquilos, otros violentos, algunos tan profundos que uno puede perderse en ellos para siempre. Es fascinante y aterrador a partes iguales. Hay una leyenda aquí, de un caminante de sueños que entró en su propio subconsciente y nunca regresó, atrapado en las profundidades de su propia mente por la eternidad.
Preferiría no convertirme en una leyenda de esa manera. Nero se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado. Caminar en sueños era algo similar a la legeremancia. Parecida, pero a la deriva en una corriente diferente. El interés de Nerón se despertó. Decidió aprender más al respecto una vez que se reuniera con Alarico. Se preguntó si Alaric ya había intentado entrar en sus sueños. Si Dream Walking es el arte de caminar sin ser visto, entonces Weather Bending es el arte de bailar con el cielo mismo. Aquí no se espera la llegada de las tormentas. En cambio, los estudiantes las invocan, sienten su ritmo y las guían. La primera vez que lo intenté fui arrogante. Le pedí al viento que se doblegara a mi voluntad. No me escuchó. Miré el cielo, sentí que la presión cambiaba, dejé que la magia del mundo fluyera a través de mí y luego, los vientos llevaron mi voluntad. La segunda vez escuché primero. No se trata de control. Se trata de comprensión. Hay un niño aquí, Talle, que puede dar forma a la lluvia como si fuera parte de su cuerpo. Me mostró cómo llamar al viento sin hablar, sin siquiera moverme. Él respira y el aire obedece. Ese es el nivel al que aspiro. Nerón ya lo veía. Alarico estaba de pie en la ladera de una montaña, mientras el viento respondía a su voluntad. La transmutación del aspecto animal es la magia más emocionante que he conocido hasta ahora. No es una transformación animaga ni tampoco un mero encantamiento. A través de una profunda meditación y comprensión, uno puede tomar prestados aspectos de los animales. Los ojos de un águila, los reflejos de una pantera, la resistencia de un lobo. Es volverse uno con la naturaleza. Primero intenté quitarle el oído a un murciélago. En cambio, terminé con orejas que no dejaban de moverse durante horas. Recientemente, invoqué los reflejos de un leopardo. Esta vez lo logré, pero la avalancha de instintos casi me abrumó. Aquí hay una anciana, Nia, que puede correr por la naturaleza con la velocidad de un guepardo y saltar distancias imposibles. No basta con tomar prestado de la naturaleza, hay que estar en armonía con ella. Dicen que los mejores estudiantes pueden combinar múltiples aspectos sin problemas. Dominaré esto. Nerón estaba fascinado. Este tipo de magia se sentía más primaria, más conectada con el mundo que cualquier cosa que había visto antes. Desearía poder ayudar de alguna manera. Tal vez, cuando sea más hábil en caminar en sueños, pueda ingresar a tu subconsciente y ayudarte a comprender el vacío. Tal vez haya algo oculto, algo invisible que no puedas encontrar solo. Si eso es posible, lo haré. Hasta entonces, mantente fuerte. Nos volveremos a encontrar pronto. Alarico Nerón bajó la carta lentamente, mirando fijamente el pergamino mientras su mente daba vueltas. Caminata onírica. Control del clima. Transmutación animal. Alaric estaba creciendo de maneras que nunca había imaginado. Mio, que había estado observando a Nero de nuevo, ladeó la cabeza. ¿Otro? Nero asintió. Alaric. Está en Ouagadou. Mio arqueó las cejas. ¿También se fue al extranjero? Ya sois los tres. Sí, exhaló Nero, pasándose una mano por el pelo. Sus amigos estaban repartidos por todo el mundo y cada uno aprendió cosas que Hogwarts no podría haberles enseñado. Y aún así, a pesar de la distancia, todavía estaban conectados. Las palabras de Alaric permanecieron en su mente. Quizás pueda entrar en tu subconsciente y ayudarte a comprender el vacío. ¿Podría serlo? ¿Podría ser la clave el caminar en los sueños? Incluso si no fue así, Nerón estaba feliz de que su amigo estuviera tratando de ayudarlo. Capítulo 123. Ecos del abismo. Nero terminó de leer la carta de Lilith, sus dedos se detuvieron en el pergamino mientras absorbía sus palabras. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, casi podía oír su voz, llena de esa mezcla habitual de intelecto agudo y determinación tranquila. A pesar de la distancia entre ellos, su presencia se sentía vívida, sus experiencias se desarrollaban ante él como si las estuviera contando en persona. Como era de esperar, ella había elegido estudiar en el extranjero, al igual que él, Alaric Inver. Pero si Mautocoro estaba refinando la disciplina y el control de Nero, entonces Durmstrang estaba forjando a Lilith en fuego y hielo. De hecho, Lilith se había aventurado en los fríos y despiadados pasillos de una escuela famosa por su agotador régimen y su dominio de las artes más oscuras. Nerón, eres realmente alguien problemático, ¿lo sabes? Entendí tus razones, aunque de alguna manera me molesté contigo por irte a Japón, pero luego seguí adelante e hice lo mismo. Entonces supongo que no tengo derecho a quejarme. Aún así, no pienses ni por un segundo que esto te libera del problema. Un día te haré explicar cómo siempre pareces estar un paso por delante de todos. Elegí Durmstrang. ¿Previsible? Por supuesto.
El heredero de Slytherin, enterrado bajo hielo y sangre, donde el poder no solo se respeta, se exige. Probablemente dirías que me conviene y no te equivocarías. Pero ni siquiera yo estaba completamente preparado para lo que me esperaba aquí. Durmstrang no mima a sus estudiantes. La debilidad se extrae de ti y, si se niega a irse, te quedas atrás. No hay segundas oportunidades. No pierden el tiempo con ilusiones de seguridad como lo hace Hogwarts. Desde el momento que entras, entiendes. La magia es poder. No hay lugar para medias tintas. Nuestros instructores nos motivan constantemente. El combate no es una asignatura optativa, es una necesidad. Nos lanzan a duelos, nos enfrentan a criaturas que la mayoría nunca enfrentaría fuera de los libros, y esperan que salgamos más fuertes. ¿Y si no lo hacemos? Se nos considera indignos del legado de Durmstrang. Probablemente lo disfrutarías aquí, de una manera retorcida. La hechicería es más agresiva que en Hogwarts. Todo está pensado para ser práctico y eficiente. Me he visto obligado a pensar y reaccionar más rápido. Es un campo de batalla disfrazado de escuela. Solo en la primera semana, vi a 20 estudiantes abandonar sus estudios. Simplemente no pudieron mantener el ritmo. Pero me siento muy bien en lugares como este, Nero. Tú lo sabes. Mi enfoque se ha centrado en la magia de destrucción y aniquilación. Es una disciplina centrada en la erradicación mágica completa, desmantelando hechizos desde su núcleo, rompiendo encantamientos sin posibilidad de reparación e incluso deshaciendo construcciones que deberían ser permanentes. ¿Te encantaría Annihilation Magic? Es elegante en su brutalidad. Durmstrang no teme a la destrucción como la mayoría. Lo promueven creyendo que para construir algo nuevo, primero hay que reducir lo viejo a la nada. Por supuesto, voy un paso más allá. Al combinar Oblivion con Annihilation Magic, comencé a crear algo más profundo. La aniquilación borra, pero el olvido devora. No deja rastro, ni recuerdo, ni energía persistente. La primera vez que probé la combinación, toda la sala de duelo quedó en silencio. Mi oponente ni siquiera entendió lo que había sucedido, solo que su magia simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Es emocionante, Nero. Poder manejar algo tan absoluto. Para borrar incluso la posibilidad de resistencia. Pero también es peligroso. Puedo sentirlo. El olvido exige más, pide control más allá del que le he dado. No me detendré. Solo tendré que tener cuidado. También estoy aprendiendo el arte de la magia en cadena, uniendo hechizos en secuencias que fuerzan a los oponentes a caer en trampas inevitables. Imagina una maldición que ralentiza los reflejos de un enemigo, seguida inmediatamente por una ilusión que dobla su percepción del tiempo, dando lugar a un golpe final antes de que se den cuenta de lo que ha sucedido. Más allá de la magia, Durmstrang es tan brutal socialmente como en el entrenamiento. El respeto se gana con fuerza, no con palabras. Incluso los profesores observan de cerca, evaluando quién merece su tiempo y quién no. He tenido que demostrar mi valía, no solo en combate, sino en cada interacción. Hay quienes todavía me ven como un extraño. Murmuran sobre mi linaje, sobre cómo el heredero de Slytherin no debería haber ido al actual Hogwarts. Pero no me importa. Sus dudas solo me alimentan. Y además, los que importan ya han empezado a tomar nota. Uno en particular, el profesor Volkov. Es una reliquia de las viejas costumbres, un hechicero con más experiencia en magia oscura de la que la mayoría jamás soñará. Él se ha interesado por mí, aunque todavía no puedo decir si eso es bueno o no. Enseña artes oscuras avanzadas, una clase que la mayoría de los estudiantes temen. Él cree que el verdadero dominio proviene de comprender la magia en su forma más cruda. No solo controlarlo, sino doblegarlo hasta que no tenga más opción que obedecer. Él ya me ha dado una tarea. Crear un hechizo enteramente mío. No es una modificación de algo existente. Es algo completamente nuevo. Tengo algunas ideas, pero necesitaré tiempo. Quizás cuando nos volvamos a encontrar te muestre lo que se me ocurrió. No voy a mentir, Durmstrang es peligroso. Este lugar no es para débiles. Pero me niego a ser menos que el mejor. Hablando de reencontrarnos, ¿cómo está Japón? ¿Ya has resuelto tu problema del vacío? Supongo que no, de lo contrario habrías escrito sobre ello. No diré que estoy preocupado, porque confío en ti y en tu talento, pero preferiría no regresar de Durmstrang solo para descubrir que te ha tragado algún abismo existencial. No lo admitiré en voz alta, pero fue bueno escuchar de ti. Ah, y gracias por tu carta. Tal vez extraño nuestras pequeñas batallas de ingenio más de lo que pensaba. No te dejes matar, Nero. ¿Quién más mantendría las cosas interesantes?
Nero exhaló lentamente, enrollando el pergamino mientras una leve sonrisa tiraba de sus labios. Lilith. Lilith siempre tuvo una manera de hacer que las cosas sonaran dramáticas y perfectamente razonables al mismo tiempo. Aunque, su carta parecía un poco más asertiva de lo habitual. ¿Quién es esta vez? Preguntó Mio con pereza, bebiendo su té mientras se apoyaba en el marco de la puerta. Ella es, una buena amiga mía, respondió Nero con tono sereno. Mio lo miró fijamente. Ah, qué interesante. Reaccionaste diferente a la anterior. Entonces, ¿esta es tu novia? Nero soltó una risita y negó con la cabeza. No lo es. Mio lo estudió un momento antes de sonreír con suficiencia. ¿En serio? Normalmente no dudas tanto en responder. Él ignoró el comentario y se giró hacia la ventana. Afuera, el cielo se había oscurecido. Se estaba gestando una tormenta y sus vientos traían susurros de cambio. Durmstrang le sentaba bien a Lilith. Nunca había dudado de que ella sobresaldría, pero ni siquiera él esperaba que ella se sumergiera tan profundamente en sus enseñanzas. Magia en cadena. Magia de aniquilación combinada con olvido, una combinación aterradora. Peligroso. Poderoso. Inexplorado. Igual que la propia Lilith. Al otro lado del mundo, ambos estaban creciendo, ambos forjando sus propios caminos en el crisol de la magia. Y un día, cuando volvieran a estar uno al lado del otro, verían lo lejos que habían llegado. Capítulo 124. El duelo. El domingo había llegado. El aire fresco de la mañana traía el aroma de tierra húmeda y hojas frescas cuando Nero llegó al jardín de Muizen para enfrentarse a su rival. El campo de entrenamiento, un amplio patio rodeado de antiguos cerezos en flor, estaba bañado por la dorada luz del sol. A pesar de la tranquilidad del entorno, la tensión crepitaba en el aire como una tormenta que se acercaba. Ayaka vestía su ropa de entrenamiento, su largo cabello rojo atado en una cola alta, sus ojos ardían con intensidad. A diferencia de su habitual compostura, había un filo en su presencia, una agudeza que advertía de sus intenciones. Ella no estaba allí para entrenar, estaba allí para poner a prueba a Nero, para demostrar su superioridad y para mostrarle exactamente por qué era considerada una de las estudiantes más fuertes de Maouto Koro. También quería demostrarles a sus tíos que estaba lista para aprender Muga y Muso. Me hiciste esperar, dijo Ayaka, girando los hombros mientras entraba al círculo de entrenamiento. Tenía que asegurarme de estar bien descansado para esto, respondió Nero con una sonrisa burlona, aunque su cuerpo ya estaba tenso como un resorte. Presiento que no vas a contenerte. Los labios de Ayaka se curvaron en una sonrisa burlona. No querrías que lo hiciera. Zen aplaudió desde la barrera. Bueno, basta de coqueteos. Esto es un duelo, no un recital de poesía. Ayaka no perdió el tiempo. Mu, de pie junto a él, asintió lentamente. Comienza. Formó un rápido sello con la mano y, desde las sombras de su manga, una oleada de talismanes de papel revoloteó en el aire. Con un movimiento de muñeca, giraron en espiral hacia Nero, cada uno imbuido de una fuerza elemental, llamas, agua, viento, tierra y metal. El aire se estremeció con el puro poder del Onmid equilibrado. Nero reaccionó instantáneamente, deslizando un pie hacia atrás y presionando dos dedos juntos en una rápida formación de sello. El aire a su alrededor brillaba mientras las inscripciones latentes incrustadas en el suelo se activaban, formando una barrera protectora que se materializaba como un espejo translúcido. Los talismanes lo golpearon, sus respectivos elementos chocaron contra el límite invisible antes de desaparecer sin causar daño. La enorme fuerza del impacto envió ondas a través de la barrera, iluminando el patio con ráfagas de luz multicolor. Ayaka entrecerró los ojos. ¿Una barrera de Fuinjutsu prefabricada? ¿O simplemente modificaste las artes Shikigami para defenderte? Interesante. Pero ella apenas estaba empezando. Juntó las manos y un sonido susurrante resonó en todo el patio. De las sombras emergió su Shikigami, Kumo, una monstruosa araña roja y blanca con extremidades elegantes y ojos rojos brillantes. Sus numerosas patas apenas hacían ruido mientras se apresuraba hacia Nero, cada paso deliberado, su cuerpo emanaba un aura siniestra. Nerón no se inmutó. En cambio, exhaló lentamente y formó un sello único. Un talismán en su cintura estalló en llamas, sus inscripciones brillaron mientras absorbía su magia infundida. Con un movimiento controlado de sus dedos, el talismán se disolvió en energía y de las brasas surgió un Shikigami con forma de águila. La construcción de papel batió sus alas y se elevó antes de lanzarse hacia Kumo con una velocidad cegadora. La araña esquivó, deslizándose por el aire mientras Ayaka la controlaba con una precisión casi perfecta.
Ella continuó corriendo hacia adelante, con las palmas brillando con las marcas de Fuinjutsu. Sus movimientos eran fluidos, cada paso calculado, cada golpe impregnado de magia selladora. Nero respondió a su ataque con artes marciales imbuidas de Onmi, contrarrestando sus golpes de palma con movimientos suaves y circulares. Reforzó sus extremidades con energía elemental. Agua en sus puños, tierra en su postura. Su intercambio fue una confusión de fuerzas en conflicto, la implacable ofensiva de Ayaka contra la defensa adaptable de Nero. Sus golpes enviaron ondas de choque a través del patio, dispersando hojas caídas en el aire, lo que se sumó al espectáculo dramático de su duelo. TCH, chasqueó la lengua a Ayaka. No estás usando tu magia occidental. ¿Por qué? Nero sonrió, girando en el aire para evitar un golpe antes de aterrizar con gracia. Esta es mi oportunidad ideal para medir cuánto he avanzado en magia oriental desde que llegué aquí. Su irritación aumentó. Arrogante. Con un chasquido de dedos, Kumo atacó de nuevo, sus colmillos brillaban con un veneno paralizante. Al mismo tiempo, Ayaka lanzó otra ráfaga de talismanes, cada uno brillando con pura energía elemental. Nero contraatacó con un preciso movimiento de muñeca, conjurando un vórtice de viento que repelió los ataques. Desde el suelo debajo de él, una red de inscripciones doradas se extendió como ondas en un estanque, Fuinjutsu. Nerón giró bruscamente y juntó los dedos formando un complejo signo con la mano. Pero Kumo era implacable y sus movimientos impredecibles. En el momento en que Kumo aterrizó dentro del límite, los símbolos se activaron, bloqueando a la araña en su lugar. Una vibración baja llenó el espacio con la fuerza de la magia selladora, las inscripciones brillaron con una luz radiante mientras se apretaban alrededor de la criatura que luchaba. Una vibración baja llenó el espacio con la fuerza de la magia selladora, las inscripciones brillaron con una luz radiante mientras se apretaban alrededor de la criatura que luchaba. Ayaka abrió mucho los ojos. Tú. Pero Nerón no había terminado. Presionó su mano contra el suelo y las inscripciones surgieron y se extendieron hacia ella. Ella saltó hacia atrás justo a tiempo, evitando por poco ser atrapada en su sello. Ella tomó represalias de inmediato, convocando rayos de fuego y agua, entrelazándolos en una elegante espiral antes de lanzarlos hacia adelante. Nero contraatacó con un gesto preciso, formando una barrera que se quebró pero se mantuvo firme bajo la fuerza. El duelo continuó, ambos luchadores se llevaron al límite. Ayaka desató secuencias complejas de Onmi, entrelazando elementos de una manera que pocos podrían lograr. Nerón contraatacó con su creciente dominio de las técnicas orientales, demostrando su adaptabilidad a cada momento que pasaba. El patio estaba iluminado por la magia, el suelo quemado y agrietado por la intensidad de sus ataques. Pero cuando la pelea llegó a su clímax, Nero hizo algo inesperado. En lugar de esquivar su siguiente ataque, se adentró en él, en el mismo centro de su ataque elemental. Y entonces, en ese instante, su presencia pareció cambiar. Ayaka se quedó sin aliento. Era como si estuviera en dos lugares a la vez. Por una fracción de segundo, sus instintos le fallaron. Ella dudó, incapaz de distinguir cuál era el verdadero Nerón. Y eso era todo lo que necesitaba. Con un movimiento fluido, maniobró detrás de ella, presionando su palma contra su espalda. La fuerza de su magia la hizo tambalearse hacia adelante y su ataque se disolvió antes de poder aterrizar. El duelo había terminado. Ayaka se quedó quieta, con la respiración entrecortada y la mente acelerada. Sus dedos se apretaron y su cuerpo se tensó. Luego, lentamente, se giró para mirar a Nero, con expresión ilegible. Finalmente, exhaló, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Te has vuelto fuerte, Nero. La risa de Zen rompió el silencio. Maldita sea, fue una pelea brutal. Mua sintió con aprobación. Ambos han crecido. Pero Nero, ese último movimiento, fue más que impresionante. Ayaka se cruzó de brazos y, con una sonrisa burlona, admitió. Lo admito. Pero la próxima vez, no creas que te dejaré escapar tan fácilmente. Nero rió entre dientes. Sí, no lo cambiaría por nada del mundo. Capítulo 125. Después del duelo. El aroma del té recién hecho flotaba por la habitación, mezclándose con el leve olor a sudor y residuos de hechizos que aún se aferraban a sus ropas. Nero, Mio, Ayaka, Zen y Mu estaban sentados alrededor de una mesa baja de madera en la casa tradicional. El piso pulido estaba cálido debajo de ellos. Afuera, el jardín susurraba con el sonido susurrante de los cerezos en flor. Los pétalos se deslizaron a través de las puertas abiertas del shoji, revoloteando suavemente como ecos de la batalla que acababa de desarrollarse entre ellos. Y, sin embargo, dentro, reinaba la calma. La paz.
Como si el choque de furia elemental y magia de precisión nunca hubiera ocurrido. Solo las tenues marcas de rozaduras en la manga de Ayaka y el hollín persistente cerca del cuello de Nero delataban la intensidad de lo que acababan de soportar. El contraste entre el campo de batalla y el salón de té, entre el hechizo y el silencio, era casi cómico. Zen tomó un largo sorbo de té y luego rió entre dientes. Lo admito, Nero, te estás adaptando mucho más rápido de lo que esperaba. La mayoría de los recién llegados pasan meses aprendiendo lo básico. Sin embargo, tú ya estás aplicando técnicas avanzadas en combate. Mu asintió. Tu dominio del Onmit y el Finjutsu es excepcionalmente agudo para alguien tan nuevo en el sistema oriental. Tu control y comprensión han superado nuestras expectativas. Nero dejó su taza, estirándose ligeramente. Bueno, el tiempo es limitado, y nunca he sido de los que aprenden despacio. Sonrió con suficiencia. Además, he tenido excelentes instructores. Los halagos no te librarán de un entrenamiento extra. Mio puso los ojos en blanco, pero había una sonrisa tirando de sus labios. Zen se recostó, estudiando a Nero con más atención. Aún así, tu progreso es anormal. No solo aprendes rápido, sino que estás interiorizando principios de una forma que incluso a los estudiantes nativos les cuesta. ¿Estás diciendo que no soy normal? Bromeó Nero. Digo que es casi como si hubieras nacido para esto, respondió Zen, medio en broma, medio en serio. Nero se encogió de hombros con modestia. Es extraño, la verdad. Nunca pensé que la magia oriental se sentiría tan natural. El equilibrio, la forma en que fluye, es diferente, pero tiene sentido. Es como si algo dentro de mí ya supiera escucharla. Me encaja mejor de lo que esperaba. Ayaka, que había estado en silencio hasta ahora, dejó su taza con un suave tintineo. Ese último movimiento que hiciste, ¿qué fue exactamente? Su mirada se fijó en Nero, con la curiosidad evidente en su voz. Nero hizo una pausa y luego inclinó la cabeza, pensativo. Es algo en lo que he estado trabajando. Después de estudiar cómo los Shikigami imitan la voluntad del mago, me pregunté, ¿y si uno pudiera imitarla? Zen entrecerró los ojos ligeramente. ¿Te refieres a imitar tu firma mágica? Nero asintió. Es una construcción física, como cualquier Shikigami, pero en lugar de luchar o entregar mensajes, existe para engañar. Replica a la perfección mi presencia mágica. Un señuelo mágico, murmuró Mio. Pero uno lo suficientemente real como para engañar a la detección sensorial. Exactamente, dijo Nero. No tiene capacidad ofensiva ni defensiva. Pero si tus instintos o sentidos se basan en detectar magia, te confunde, sobre todo en plena batalla. Un Shikigami que confunde al enemigo en lugar de enfrentarlo, dijo Mu en voz baja. Sutil y mortal. Ayaka se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Así que así es como te escabulliste. Dudé porque sentí que estabas en dos lugares a la vez. Nero sonrió levemente. Esa era la idea. Mio lo miró de reojo. ¿Ya empezaste a crear técnicas originales? Solo han pasado unos meses. No diría que está terminado, dijo Nero. Pero hoy funcionó bastante bien. Ayaka dejó escapar una suave burla, aunque había un respeto a regañadientes en su voz. Es un truco sucio. Pero efectivo. Y astuto. Entrecerró los ojos levemente. Si sigo confiando solo en mi sentido mágico, con esta técnica, no podré discernir tu verdadero yo. Hizo una pausa, con una sonrisa juguetona en el rostro antes de continuar. O mejor dicho, necesitaría poder mirar a izquierda y derecha al mismo tiempo. Rastrearte visualmente, contrastarlo con el instinto y leer los rastros mágicos que dejas atrás. Es la multitarea más peligrosa. La expresión de Nero cambió. Murmuró en voz baja. Mira a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Su mirada se desenfocó ligeramente mientras los engranajes de su mente giraban. La frase se repetía una y otra vez, como si desbloqueara algo profundo dentro de él. Mio frunció el ceño levemente, observándolo. ¿Nerón? Entonces, de repente, se puso de pie de un salto, casi tirando el té en el intento. Eso es. Todos lo miraron fijamente. ¿Qué pasa? Preguntó Mio parpadeando. Nero se volvió hacia Ayaka, sonriendo. Quizás me acabas de dar la clave de algo importante. Gracias. Sin decir otra palabra, giró sobre sus talones y salió corriendo de la habitación. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras corría hacia sus aposentos. Siguió un largo silencio. Los cuatro que quedaban en la mesa intercambiaron miradas. ¿Deberíamos preocuparnos? Preguntó finalmente Mio, arqueando una ceja. Zen sonrió con suficiencia. ¿Con Nero? Siempre. Mu tomó un sorbo lento de té.
Tiene el aspecto de alguien que acaba de descubrir algo importante. Pronto lo sabremos. Ayaka exhaló, negando con la cabeza. Que ese idiota no me dé crédito cuando hace algo ridículo. La conversación se quedó en silencio por un momento mientras cada uno reflexionaba sobre el duelo, el té y el extraño giro de los acontecimientos. Aunque la pelea había terminado, algo nuevo había comenzado. Una idea, una revelación, algo que sin duda impulsaría a Neron aún más lejos. Había estado absorbiendo magia oriental a un ritmo alarmante desde su llegada a Japón, pero no había hecho ningún progreso significativo con respecto a los principios del vacío. Las palabras de Ayaka aseguraron el engranaje final en el marco de la dirección de investigación mágica que había imaginado durante mucho tiempo. Afuera, el viento volvió a agitar las flores de cerezo, llevándose consigo los restos del vuelo. Capítulo 126. Investigación obsesiva. El sol de la tarde colgaba perezosamente en el cielo mientras los estudiantes salían de los grandes salones de Maotokoro, el resplandor dorado proyectaba largas sombras sobre los prístinos terrenos de la escuela. El zumbido de una charla ociosa llenaba el aire, pero Ayaka apenas prestó atención. Caminó junto a Mio, con la mente en otra parte, sus pensamientos volviendo a cierta persona que prácticamente había desaparecido de la vida escolar. Entonces, comenzó Ayaka, mirando a Mio con curiosidad casual, ¿cómo ha estado Nero? Mio dejó escapar un largo suspiro, frotándose las sienes. Como una loca, murmuró. Desde hace 3 semanas ni siquiera viene a clases. O está en la biblioteca o encerrado en su habitación en la casa del tío Zeninu. Apenas duerme, apenas habla, y cuando lo hace, es como si hablara en acertijos. Ayaka arqueó una ceja. ¿Tan mal? No tienes idea, dijo Mio con un bufido exasperado. El otro día, lo pillé murmurando para sí mismo mientras hojeaba 6 libros a la vez. Ni siquiera levantó la vista cuando lo llamé. Ayaka sonrió levemente. ¿Desde cuándo te importa lo que hace Nero? Mio la miró fijamente. No lo sé. Pero es difícil no darse cuenta cuando tu compañera de clase se está volviendo loca justo delante de ti. Oh, así que si te importa, bromeó Ayaka, sonriendo. ¿Debería empezar a planear la boda? Mio se sonrojó. Cállate. Ayaka se rió, pero luego su expresión se suavizó. En serio, quizá deberíamos ir a verlo después de la escuela. Mio se cruzó de brazos, fingiendo considerarlo. ¿Ah? ¿Y desde cuándo te importa Nero? Replicó, imitando las palabras de Ayaka. Ayaka chasqueó la lengua. TCH. No quiero que se desplome por el loco experimento que esté haciendo. Después de todo, sigue siendo mi rival. Mio sonrió con suficiencia. Clara. Los dos caminaron en un cómodo silencio durante unos instantes antes de que Ayaka volviera a hablar. ¿Crees que está tramando algo importante? Mio se encogió de hombros. Es difícil decirlo. Al parecer, ha estado investigando a fondo el Shikigami. Encargó una cantidad ridícula de talismanes y pergaminos. Si se esfuerza tanto, no me sorprendería que intente desarrollar algo completamente nuevo. Ayaka se tocó la barbilla pensativa. ¿Una nueva técnica? ¿Otra vez? Es posible. Mio frunció el ceño. Pero se está esforzando demasiado. Si no lo revisamos pronto, podría desmayarse de agotamiento. Después de terminar su día escolar, se dirigieron a la casa de Zeninu, la familiar finca de madera que se alza serena entre los cerezos en flor. En el momento en que entraron, les recibió el olor a incienso quemado, mezclado con el leve aroma a pergamino y tinta. El aire tenía un peso inusual, una energía tácita vibraba por toda la casa. Parecía menos un lugar de descanso y más la guarida de un erudito al borde de un gran avance o de la locura total. Zen estaba descansando en la sala principal, reclinado perezosamente sobre un cojín del suelo con una taza de té en la mano. Frente a él, Mu estaba sentado perfectamente sereno, hojeando meticulosamente un viejo manuscrito, con expresión tan ilegible como siempre. El suave crujido de las páginas y el ocasional tintineo de la cerámica eran los únicos sonidos hasta que entraron las chicas. Los ojos de Zen se levantaron y una amplia sonrisa se extendió por su rostro. Ah, si no es el club de fans de Nero. Ayaka frunció el ceño, ya arrepintiéndose de haber venido. No estamos, antes de que pudiera terminar, Mio la interrumpió con una sonrisa burlona. En realidad, fue idea de Ayaka venir a ver cómo estaba. Ayaka giró la cabeza hacia Mio en señal de traición. Tú. La sonrisa de Zen se ensanchó, depredadora y burlona. Ah. Qué conmovedor. Nuestra pequeña Ayaka, preocupada por Nero. Mu, indiferente a las payasadas, simplemente cerró el libro y asintió levemente.
Ha estado investigando a fondo, dijo. No ha hecho nada más que comer y estudiar. 3 semanas seguidas. Mio exhaló y se dejó caer sobre un cojín. ¿Qué está investigando exactamente? Zen se estiró, dejando el té a un lado. No lo sé. Lo único seguro es que está relacionado con Shikigami. Compró suficiente papel para dibujar un mapa detallado de cada pueblo del planeta. Ayaka frunció el ceño. ¿Y sigue encerrado? Mu inclinó levemente la cabeza. Lleva 10 días en el dojo. No ha salido, salvo para ducharse y volver a su investigación. Mio soltó un silbido bajo. Eso es, intenso. Ayaka se cruzó de brazos. ¿Dejaste que se pudriera ahí dentro? Zen rió entre dientes. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que lo saquemos a patadas y gritos? Solo enviamos a un Shikigami a traerle bandejas de comida. Créeme, está muy involucrado. Solo la intervención divina podrá sacarlo de ese estado. Mio intercambió una mirada con Ayaka antes de que ambas se pusieran de pie al unísono. Está bien, vamos a ver cómo está. Zen sonrió con suficiencia. Intenta no dejarte llevar por su locura. El aire se hizo más denso a medida que se acercaban al dojo. Las tradicionales puertas corredizas estaban cerradas y el marco de madera permanecía inquietantemente quieto, como si contuviera algo antinatural. No había ningún ruido. Ni siquiera el roce de una tela ni el rasguño de un bolígrafo. Mio dudó, lanzando a Ayaka una mirada cautelosa. ¿Crees que está bien? Sus ojos se abrieron con incredulidad. Con mano cuidadosa, Mio abrió las puertas. Ayaka exhaló, extendiendo la mano hacia la puerta. Solo hay una manera de averiguarlo. Frente a ellos, en el centro de la habitación, estaban 3 nerones idénticos. La habitación en sí estaba en completo desorden. Pilas de pergaminos, talismanes a medio formar y pinceles manchados de tinta cubrían el suelo. El olor a papel viejo y cera quemada llenaba el aire, y sellos brillantes parpadeaban débilmente en las paredes de madera. La escena era de un caos apenas contenido, las consecuencias de una mente demasiado consumida por el descubrimiento como para preocuparse por el orden. Ayaka parpadeó varias veces, mientras su cerebro luchaba por procesar lo que veía. ¿Qué demonios? Mio se quedó boquiabierto. ¿Se clonó a sí mismo? Los 3 neros se giraron hacia ellos al unísono, con movimientos fluidos. El que estaba en el medio, presumiblemente el verdadero Nerón, sonreía como un hombre que acababa de descifrar el código del universo. Oh, hola. Llegas justo a tiempo. El ojo de Ayaka se crispó. ¿A tiempo para qué? ¿Para perder la cabeza? Para admirar la brillantez de mi genio, por supuesto, respondió Nerón, con una sonrisa aún más burlona. Capítulo 127. La premisa de una nueva técnica. Las consecuencias de su duelo con Ayaka habían dejado a Nero inquieto. Sin embargo, no era la pelea en sí lo que lo carcomía. Era algo más profundo, una idea, un concepto que flotaba en el borde de su conciencia, fuera de su alcance. Sentado solo en su habitación en la casa de Zenitsu, observaba el tenue resplandor de una linterna de papel mientras sus dedos trazaban patrones ociosos en el piso de madera. Su mente repitió las palabras de Ayaka. Necesitaría poder mirar a la izquierda y a la derecha al mismo tiempo. Había sido una simple observación, pero se negaba a abandonar sus pensamientos. Esa frase le había dado la chispa, pero ahora necesitaba definir su camino de investigación. Tenía que saber, ¿se había intentado esto antes? ¿Alguien había logrado verdaderamente crear una construcción así, algo así como una extensión de sí mismo, no solo en movimiento sino en pensamiento? No tenía ningún interés en seguir un experimento condenado al fracaso. Necesitaba ver el alcance completo de lo que se había hecho antes. Su investigación lo llevó de regreso a las historias de Mui Zen, sobre cómo tuvieron que ir más allá de los hechizos tradicionales para sobrevivir. Habían encontrado una forma de separar un alma, rasgos de personalidad y tener cuerpos distintos, pero a un gran coste y sin poder compartir sus recuerdos y conocimientos. Incluso si hubieran tenido éxito en ser pioneros en su camino, Nerón quería algo más que conformarse con eso. Su objetivo nunca había cambiado, deseaba alcanzar la cima de la magia, y para ello, solo apuntaría a lo mejor. Su mente entonces se dirigió a la demostración de Gojo Sensei, la fusión perfecta del control occidental y el flujo oriental, donde los elementos dejaron de sentirse externos en absoluto. Ese era el estado ideal de la magia elemental. Instinto. Como respirar, fusionando 2 nociones imposibles. Control y flujo. Occidental y oriental. Muga y muso. Vacío y cosmos.
Necesitaba crear entidades que pudieran aprender nociones contradictorias, experimentar lo que él aún no entendía y devolverle ese conocimiento. Ahí es donde entran las palabras de Ayaka. Este fue su camino hacia la cima de la magia. El camino de Nero Ravenclaw. El recuerdo de un anime de su vida pasada surgió. Un protagonista que había utilizado clones para compensar su propia falta de comprensión. Cada clon se entrenaría independientemente, experimentaría las cosas desde diferentes ángulos y luego devolvería ese conocimiento, lo que permitiría al original comprender lo que alguna vez había estado más allá de él. Ese era el principio fundamental sobre el cual quería construir. Su primer pequeño paso ya se había dado. Había creado un Shikigami que imitaba su firma mágica. Pero ahora necesitaba algo más. Un clon de papel Shikigami de sí mismo que podía aprender, que podía retener información y, lo que es más importante, devolverle esas experiencias sin distorsión. Si pudiera lograr eso, no solo se entrenaría a sí mismo. Estaría multiplicando su capacidad de crecimiento. Podía experimentar en múltiples direcciones simultáneamente, probar teorías y obtener conocimiento de una manera que ningún mago había hecho antes. Y con esa constatación, comenzó el frenesí de investigación de Nerón. Nerón no fue el primero en tener semejante idea. A medida que profundizaba en los archivos de Nu, Zen, suyos y de Maouto Koro, encontró registros de intentos anteriores de crear constructos que absorbieran la memoria. Cada uno había fracasado, abandonado por diversas razones. Si quería tener éxito, necesitaba entender el porqué. El primer intento registrado en Japón provino de un famoso Omniji del período Heian, que buscaba crear efigies de papel capaces de aprender de forma independiente. La teoría era simple. Un fragmento del alma del usuario sería transferido a un Shikigami, permitiéndole actuar de forma autónoma. Sin embargo, cuando el Shikigami se disipó, el conocimiento adquirido no pudo reintegrarse a la mente del lanzador. Descubrió por las malas que la separación del alma era irreversible. Los practicantes que intentaron este método descubrieron que perdían partes de su propia conciencia y se debilitaban con cada iteración. Algunos se volvieron locos. Otros se volvieron versiones más débiles e incompletas de sí mismos, con sus recuerdos originales fragmentados. Otro intento descubierto por Nerón describe cómo un mago occidental del siglo XVII intentó algo similar, utilizando homúnculos como recipientes de aprendizaje. Su experimento tuvo un éxito parcial. Sus creaciones podrían retener el conocimiento y devolvérselo. Sin embargo, el problema residía en procesar la avalancha de información. Cuando intentó absorber demasiado conocimiento de los homúnculos, este abrumó su mente, lo que provocó un rápido deterioro de sus funciones cognitivas. La repentina afluencia de información fue demasiada, causando convulsiones, alucinaciones y, finalmente, daño cerebral permanente. Sin un método estructurado para filtrar o organizar el conocimiento que regresa, la sobrecarga de recuerdos destruiría la mente del usuario. Un intento más reciente de un investigador de Maouto Koro se centró en estabilizar los clones mediante el refuerzo de la barrera. La técnica era prometedora. Avatares Shikigami que podrían durar más, soportar daños y recuperar sus experiencias. Sin embargo, se descubrió que los recuerdos que devolvieron los clones estaban distorsionados. Los clones experimentaron el mundo de manera diferente al lanzador original, lo que generó inconsistencias en la percepción. Cuanto más clones se creaban, menos fiable se volvía el conocimiento. Los detalles se volvieron borrosos, la información sensorial se volvió contradictoria y, en casos extremos, el lanzador sufrió una disociación severa. No se podía confiar en los recuerdos de los clones. Sus experiencias distorsionaron la realidad, haciéndolos poco confiables para el aprendizaje. Uno de los casos más infames y aterradores provino de la antigua Grecia, donde un filósofo mago buscó perfeccionar su arte creando un eidolon, un duplicado imbuido con un fragmento de su alma. A diferencia de intentos anteriores, estos constructos no eran pasivos, se les dio autonomía para crecer y refinar sus conocimientos. Al principio, el experimento parecía ser un éxito. Los clones estudiaron, entrenaron y se adaptaron. Pero cuanto más aprendieron, más cuestionaron su existencia. ¿Eran simplemente extensiones de su creador o eran sus propios seres? La inestabilidad de tener almas parciales fracturó sus mentes, lo que llevó a la paranoia, los celos y, en última instancia, la rebelión. Los clones se volvieron contra su creador, creyendo que la única forma de lograr la verdadera individualidad era eliminar su origen. El resultado fue masacre y autodestrucción.
Los clones masacraron a su original y, incapaces de reconciliar su propia existencia fragmentada, se quitaron la vida en un acto de desafío final. La inestabilidad emocional de los clones imbuidos de alma condujo al colapso existencial. El concepto se consideró demasiado peligroso en la sociedad mágica occidental como para intentarlo de nuevo. Capítulo 128. La investigación de Nerón. Estos fracasos dejaron una cosa clara. Nerón no podía confiar en la fragmentación de su alma, ni tampoco podía permitir una absorción incontrolada de conocimiento. Necesitaba un sistema preciso que eliminara estos riesgos, un método que le permitiera crear construcciones de aprendizaje sin comprometer su propia mente o su estabilidad mágica. Nero comenzó a elaborar un meticuloso plan de investigación que le aseguraría evitar los errores del pasado y al mismo tiempo abrir un nuevo camino hacia adelante. Primero, el concepto Shikigami. Sus avatares no estarían limitados por una porción de su alma. En cambio, funcionarían como proyecciones espirituales, extensiones de sí mismo en lugar de entidades independientes. A diferencia de experimentos anteriores que llevaron a una conciencia fragmentada e inestabilidad, el enfoque de Nero mantendría un vínculo directo entre su yo central y sus constructos. La distinción clave estaba en la naturaleza de su conexión. No separaría una parte de sí mismo, sino que ampliaría su conciencia. Imaginemos un titiritero con hilos invisibles, excepto que en lugar de simplemente dar órdenes a los títeres, pudiera sentir a través de ellos, reaccionar a través de ellos y existir en múltiples lugares a la vez. Cada Shikigami actuaría de forma autónoma dentro de un rango de funciones predefinido, pero su presencia fundamental permanecería ligada a él. Crearía un hilo espiritual, un vínculo delgado pero irrompible que aseguraría la conciencia en tiempo real y evitaría cualquier desviación o corrupción del propósito del clon. Sin embargo, había un problema. La conciencia en tiempo real significaba una carga mental continua. Si quería llevar la técnica más allá, necesitaba una forma de dejar que sus Shikigami operaran mientras él estaba fuera, en lugar de mantener la atención constante en ellos. En segundo lugar, una mejora mágica de barrera. Para sostener a los clones, Nerón necesitaba una base estructural que los mantuviera estables incluso en su ausencia. Él teorizó una solución, colocando a los clones dentro de un espacio de barrera donde podrían funcionar independientemente hasta que regresara a recoger sus conocimientos. La magia de barrera siempre había sido una de sus fortalezas, algo que había comprendido instintivamente desde el principio. Aplicando los principios de las redes mágicas reforzadas, crearía un entorno mágico aislado donde sus Shikigami podrían trabajar sin interferencias. Dentro de este espacio, podrían entrenar, estudiar y refinar hechizos, almacenando sus experiencias hasta que Nerón regresara a recuperarlas. Este método le permitiría evitar la tensión mental constante, ya que no tendría que supervisarlos en tiempo real. Dejemos que los clones entrenen en un espacio controlado, minimizando riesgos. Recupere todo el conocimiento acumulado de una vez, en lugar de experimentar un flujo lento de múltiples retroalimentaciones contradictorias. Era una solución elegante, si lograba que funcionara. En tercer lugar, un mecanismo de absorción de la memoria. En lugar de un flujo instantáneo de conocimiento, Nerón necesitaba un método para filtrar y categorizar los recuerdos antes de que se reintegraran a su conciencia. Sin esto, corría el riesgo de sufrir una sobrecarga de memoria, una disonancia cognitiva o incluso un apagado neurológico completo. Aquí es donde la oclumancia y la magia de barrera entrarían en juego. Nerón había desarrollado un sistema de defensa mental único en respuesta a su sesión de aprendizaje con el sombrero seleccionador, su particular maestro de oclumancia. Donde la mayoría de los oclumantes simplemente creaban muros mentales o capas de engaño, Nero había refinado su técnica en algo mucho más adaptable. Una barrera mágica dinámica que no solo podía desviar intrusiones, sino también proyectar recuerdos falsos y administrar el contenido de su mente en tiempo real. Más allá de la defensa, había desarrollado un sistema de particiones de memoria, compartimentos segmentados que podían ordenar, categorizar y regular el flujo de información. Fue construido para proteger sus pensamientos, recuerdos y conocimientos y al mismo tiempo organizarlos con precisión y claridad. Al aplicar este concepto a los Shikigami, podía garantizar que cuando sus experiencias fueran reintegradas, no recibiría un aluvión caótico de información, sino más bien un flujo de conocimiento estructurado y digerible.
Si el método de almacenamiento funcionara, teóricamente podría dejar a sus clones en una barrera durante horas y luego regresar para absorber todo lo que habían aprendido. En el corazón de toda esta técnica se encuentran sus ojos de cuervo, su habilidad de linaje que le otorgaba una percepción mágica incomparable. Los ojos de cuervo le otorgaron la capacidad de analizar estructuras mágicas, rastrear el flujo de energía y percibir patrones que otros no podían ver. Esto es lo que haría que esta técnica fuera única para él. Incluso si alguien más intentara el mismo proceso, carecería de la percepción fina necesaria para mantener el vínculo espiritual y regular la absorción de la memoria sin fallar. Con sus ojos de cuervo, podía ajusta y afina el marco mágico del Shikigami en tiempo real, garantizando la estabilidad. Monitorizar la integridad de la conexión, evitando interrupciones o interferencias externas. Extraer y reintegrar información con precisión, minimizando la tensión cognitiva. Esta habilidad significaba que solo Neron podía recorrer ese camino, su camino único. Mientras describía su investigación, otro pensamiento se coló en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera acelerar el tiempo dentro de la barrera? Si sus clones pudieran experimentar días o semanas de entrenamiento mientras en la realidad solo transcurrían unas pocas horas, su potencial de aprendizaje aumentaría exponencialmente. Lo imaginó, creando un espacio donde poder lograr en un día lo que a otros les llevaría años. Pero aunque la idea lo entusiasmaba, sabía que estaba mucho más allá de sus capacidades actuales. La manipulación del tiempo era un principio mágico extremadamente complejo y peligroso. Ya tenía las manos ocupadas con el principio del vacío. Era algo con lo que soñar, algo para el futuro. Por ahora, necesitaba dar el primer paso de su sistema de aprendizaje único. Neron sabía que la teoría por sí sola no era suficiente. El siguiente paso fue prueba y error, empezar con transferencias de memoria simples y luego ir perfeccionando la técnica poco a poco. Necesitaba empezar con un marco básico y poco a poco ir ampliando los límites, viendo cuánto tiempo podrían durar sus avatares antes de que la estabilidad fallara. ¿Cuánto conocimiento podría retenerse sin distorsionarse? Qué bien funcionó el proceso de reintegración sin tensión mental. Primero intentaría colocar un solo Shikigami en la barrera por períodos cortos, para probar que también se transfería el conocimiento una vez disipado. Luego, aumentaría gradualmente el período de tiempo, ampliando los límites de lo que su magia podía sostener. Esto no sería un avance instantáneo. Necesitaría probar, ajustar y refinar cada aspecto del proceso. Pero si lo conseguía, sería una técnica nunca vista hasta entonces, una auténtica evolución en el aprendizaje mágico y quién sabe qué otras aplicaciones podría encontrar. Mientras ultimaba su plan, Nero se recostó y exhaló profundamente. La magnitud de lo que intentaba era desalentadora, pero él nunca había sido alguien que se echara atrás ante un desafío. Sonrió para sí mismo, mirando la pila de papeles que describían su investigación. Esto es solo el principio. Aquí es donde comienza la verdadera maestría. Capítulo 129. Primeras pruebas y desafíos imprevistos. Durante días, Nerón perfeccionó meticulosamente los aspectos teóricos de su técnica. Cada momento libre lo dedicaba a revisar sus notas de investigación, ajustar fórmulas y practicar los componentes individuales que formarían el hechizo final. Trabajó en cada capa, estabilizando la estructura de la barrera, reforzando la red mágica del Shikigami y afinando el mecanismo de filtrado que permitiría una transferencia fluida de conocimiento tras la reintegración. Su mente zumbaba con cálculos y ajustes. Cuando perfeccionó los componentes individuales, ya no era solo una teoría. Llegó el momento de hacer pruebas reales. El dojo, ubicado dentro de la propiedad de Muizen, era un lugar de tranquilidad, pero esta noche, serviría como laboratorio para el mayor experimento de Nero hasta el momento. Él había preparado todo. Un pergamino encantado, inscripciones de barrera en capas y un espacio reforzado que actuaría como dominio sellado para su Shikigami. Se arrodilló en el centro de la habitación, exhalando lentamente mientras presionaba la palma de la mano contra el suelo. Su magia pulsó hacia afuera, activando la formación de barrera que había diseñado y refinado meticulosamente una y otra vez durante los últimos días. Una cúpula brillante de fuerza invisible se instaló alrededor del interior del dojo, su primer dominio sellado y autosuficiente. Esto es todo, murmuró. Tomó un nuevo talismán de pergamino y trazó cuidadosos símbolos sobre su superficie. Con un hábil movimiento de sus dedos, el papel se retorció y se dobló hasta adoptar una forma humana, su Shikigami, una réplica exacta de sí mismo. El constructo permaneció inmóvil frente a él, esperando su propósito. Nero se inclinó hacia adelante y presionó dos dedos sobre su frente.
Un hilo fino y translúcido de magia los conectaba, un vínculo espiritual. Iniciar función independiente, dijo suavemente, cortando la conexión mental constante. El clon dio un paso atrás, parpadeó una vez y comenzó a tomar acción independiente. Al principio todo parecía estable. La barrera resistió y el clon funcionó como estaba previsto, permaneciendo dentro del espacio de almacenamiento sin ninguna anomalía. Pero después de 5 minutos, algo empezó a andar mal. Un repentino tirón de su magia hizo que Nero inhalara bruscamente. Su conexión con la barrera fluctuaba. Las runas brillantes titilaban. El clon se tambaleó y sus bordes se distorsionaron como tinta que se filtra a través de un pergamino húmedo. Nero se abalanzó sobre él, interrumpiendo el experimento antes de que la magia se desvaneciera por completo. El clon se disolvió en pedazos de pergamino y la barrera se desvaneció como si jadeara en busca de aire. Nerón apretó los puños. El drenaje mágico es demasiado, murmuró. Incluso con la función de almacenamiento, estoy perdiendo demasiada energía manteniendo la atadura. No había tenido esto en cuenta. El desgaste pasivo de sus reservas, incluso después de cortar el control directo. La barrera podría haber sido estable en teoría, pero en la práctica, todavía exigía demasiada energía para mantener el clon intacto. Pasó las siguientes 2 horas recalibrando la barrera, modificando su eficiencia energética. En lugar de mantener un vínculo activo con su magia, ajustó las runas para que se nutran del entorno, permitiendo que la barrera se sostenga de forma independiente durante más tiempo. Se reforzó la red, dispersando la energía de manera más uniforme para evitar fluctuaciones. Una vez satisfecho, se preparó para el segundo intento. Una vez más, creó un Shikigami, lo colocó cuidadosamente dentro de la barrera de almacenamiento y lo soltó. Esta vez, se mantuvo estable. El clon se movió fluidamente dentro de la barrera, ejecutando una simple tarea que Nero le había asignado, copiar pasajes de un libro en un pergamino en blanco. Continuó funcionando durante 1 hora completa antes de que Nero finalmente lo recuperara. Disolvió el clon y absorbió el conocimiento que regresaba. Los ojos de Nero revolotearon cuando los recuerdos regresaron a él. Se preparó, esperando una reintegración sin problemas. En cambio, había lagunas. El texto que el clon había copiado estaba claro en su mente, pero algunas secciones se sentían borrosas, casi incompletas. Algunas frases tenían una redacción alterada y algunos párrafos habían desaparecido por completo. Nero frunció el ceño. La transferencia de conocimiento es imperfecta. Revisó sus notas de investigación, repasando las posibles causas. La estructura de la memoria del Shikigami podría degradarse con el tiempo. El conocimiento podría necesitar un refuerzo más estructurado antes de la reintegración. Todavía podría haber interferencia en la barrera que afecte la claridad de la información. Fue un paso adelante, había conseguido que la barrera funcionara, pero no había terminado. Si se perdían incluso pequeños detalles, este método no era fiable. Suspiró, mirando el pergamino que todavía cubría el suelo del dojo. Esto va a llevar más tiempo del que pensaba. Aún así, es divertido. El clon había funcionado durante 1 hora completa dentro de la barrera, y la transferencia de conocimiento, aunque defectuosa, había funcionado. A pesar de las imperfecciones, esto fue un gran avance. Perfeccionaría la estructura de la memoria de los clones. Había demostrado que el concepto fundamental era viable, ahora necesitaba perfeccionarlo. Experimentaría con duraciones de almacenamiento más largas. Optimizaría aún más el coste energético del mantenimiento de la barrera. Nerón se recostó, exhalando. Había logrado mucho en una noche, pero no estaba satisfecho. Él no buscaba algo que funcionara suficientemente bien, buscaba la perfección. Tomando un nuevo talismán, se preparó para otra prueba. Pequeños pasos.